Mi nombre es Nando Parrado. Fui uno de los 16 supervivientes del vuelo 571 que se estrelló en la cordillera de los Andes el viernes 13 de octubre de 1972. Sabía que no era posible que el avión volase tan cerca de las montañas. Miré a mi madre y aquel fue el momento del impacto. Estaba en un coma muy profundo, así que tardé mucho en despertarme y lo hice en la mitad del infierno. Aguardamos el rescate, pero no llegó. Sobrevivir a un accidente de avión en mitad de las montañas en temporada de nieve resulta casi imposible. Y después de una semana, 10 días, 3 semanas, después de un mes, 2 meses, ¿quién podía creer que hubiera supervivientes? La idea de comer los cuerpos muertos de nuestros compañeros surgió en nuestras cabezas prácticamente al mismo tiempo. Todos teníamos el mismo miedo, la misma falta de esperanza y la misma certeza de que estábamos muertos. Yo sabía que iba a morir, pero que moriría luchando. Estoy vivo. La tragedia de los Andes. Primera parte. En principio, el viaje estaba planeado para 4 días. Saldríamos el jueves y volveríamos el lunes por la mañana. Éramos jóvenes, no teníamos demasiado dinero, y la manera más fácil y barata era fletar un charter de la Fuerza Aérea. La noche anterior a la salida del avión hacia Santiago, el capitán del equipo nos dijo que seguía habiendo 10 asientos libres en el avión y que si alguien quería llevar amigos o familiares podrían viajar gratis. Yo salté de mi asiento y llamé a mi madre. Le dije: mamá, prepara una bolsa de viaje, mañana vas a Chile, y díselo a Susie. Susie era mi hermana. Ella también se viene. Susie tenía 17 años. Recuerdo que siempre estaba cerca de mis compañeros de equipo porque, ya sabe, eran jugadores de rugby. Fue así de simple. Yo quería hacerles un regalo con todo mi cariño e invitarles a que nos acompañaran a Chile. Irían de compras, disfrutarían y volveríamos el lunes. Pero no fue así. Salimos el jueves, pero cuando el avión iba acercándose a los Andes comenzó a empeorar el tiempo, así que tuvimos que aterrizar en Mendoza, la última ciudad de Argentina antes de los Andes. Teníamos que esperar a que mejorara el tiempo para que el avión pudiera cruzar, así que aquella noche dormimos en Mendoza. A la mañana siguiente fuimos al aeropuerto. Por fin nos subimos al avión y el viernes por la mañana salimos hacia Santiago. Nunca pudimos pensar o sospechar que ocurriría algo tan terrible. Era un viernes 13. No soy una persona supersticiosa, no hago caso de esas cosas, pero el día que nos estrellamos era viernes 13. Algunos piensan en eso, otros no. Evidentemente, el piloto no lo pensó. No le preocupó demasiado. ¿Cómo pudo un piloto cometer una equivocación así? Un piloto experimentado. El capitán de ese vuelo era un coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya. Eso significaba que era un piloto experimentado. Sé que había realizado 29 cruces de los Andes, y esos son muchos. Sin embargo, su tiempo total, su experiencia total de vuelo, era en torno a las 5.200 horas. Y según los estándares actuales, 5.200 horas no es tanto tiempo. El entrenamiento de las tripulaciones era el requerido por los cánones internacionales. Estaban en condiciones de volar ese avión sin ningún problema.
El Fairchild tenía un peso máximo de despegue de 20.400 kilos y podía transportar entre 40 y 50 pasajeros. Tenía dos motores Rolls-Royce Dart 7 de aproximadamente 1.725 caballos de potencia cada uno. El avión iba revolucionado porque le faltaba potencia y a veces nos referíamos a él como el trineo de plomo. De los 78 aparatos Fairchild 227 que se construyeron, 23 se estrellaron y se produjeron un total de 393 víctimas mortales. Un tercio de la flota ha estado implicado en accidentes, lo que no representa un buen historial de seguridad. Entonces desconocíamos que el historial de seguridad de ese modelo era tan sumamente horrible. De haberlo sabido, nunca nos hubiéramos subido a aquel avión. Tras despegar en Mendoza, el capitán eligió volar hacia el sur y girar hacia el paso del Planchón. Y la razón por la que decidió esto fue porque le permitiría volar el aparato por un paso a menor altitud. De haber decidido enfilar directamente hacia los Andes, habría tenido que volar más alto, lo que habría supuesto mayor potencia para el aparato. Ya le costaba bastante subir hasta 4.500 o 5.000 metros, sin contar los que habría que haber sumado para superar los Andes de no seguir la ruta del paso. Las montañas de los Andes se alzan tan abruptamente que crean tormentas muy fuertes. Si la corriente del chorro viene del Pacífico, las montañas hacen de embudo de todo ese aire húmedo. Eso acelera los vientos y genera precipitación y nubes. Las tormentas que crean los Andes pueden ser muy violentas. Era un equipo de amigos, un equipo de jóvenes que volaban para pasar un fin de semana fantástico. Así que el ambiente en el avión era de total alegría. Recuerdo a la gente riendo, hablando, sentada o de rodillas en los asientos, mirando hacia atrás y hablando unos con otros. Íbamos todos cantando, muy contentos, tirando la pelota para un lado para otro. Había un ambiente bastante divertido. Al principio yo iba sentado del lado de la ventanilla, pero Panchito Aval, que era mi mejor amigo y como un hermano para mí, me dijo: «Oye, llevas mucho rato en la ventanilla, déjame a mí, así me será más fácil mirar por la ventanilla». Así que intercambiamos los asientos. Él se sentó junto a la ventanilla y yo en el lado del pasillo. Ese fue uno de esos momentos en la vida en los que, sin pensar, se decide quién vivirá y quién morirá. Había una cubierta de nubes sobre las montañas y tenían que cruzar los Andes hasta Curicó. Conectaron por radio con Santiago y dijeron: «Estamos en Curicó. Solicitamos permiso para girar hacia el norte y dirigirnos a Santiago». Control Santiago, Fuerza Aérea Uruguaya 571. Uruguaya 571, Santiago. Buenas tardes, Santiago. Uruguaya 571 sobre Curicó. Y previó llegar a Curicó 15:33. Pero reportó que estaba sobre Curicó 15:24. Esta distancia debe haberla cubierto en 11 minutos y reportó que la había cubierto en 3 minutos. Seguramente estaba en el medio de la montaña. Evidentemente el piloto cometió una equivocación en algún momento de sus cálculos. En realidad se encontraban en medio de la cordillera y creía que ya la habían superado. En ese instante toma la inexplicable y catastrófica decisión de girar hacia el norte, hacia los Andes. Esta decisión cambió el destino de todos los pasajeros del avión. Decidió descender y, como todo estaba cubierto por las nubes, no vio las montañas que estaban debajo. Cuando un piloto se encuentra en una situación que no es la que espera, o no se encuentra donde cree estar, para salir de esta situación tiene que convencerse a sí mismo de que ha cometido una equivocación. Y tiene que usar otro patrón mental. Se tiene que decir a sí mismo: he cometido un error. ¿Cómo voy a salir de esta? La causa del accidente fue claramente factor humano. Error de tripulación. Comenzamos a entrar en una zona de ligeras turbulencias. El aparato empezó a agitarse ligeramente. Un azafato que salió de la cabina diciendo:
pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. Entonces entramos en una zona de turbulencias más intensas y el ambiente cambió un poco. Ya nadie pasaba la pelota, todos estaban sentados en sus asientos con los cinturones abrochados. Comienzan a descender a través de las nubes pensando que están sobre Chile. Y naturalmente cuanto más te acercas a las montañas, más turbulencia hay por las corrientes que crean las propias montañas. Así que el aparato comienza a temblar. Salen de la cubierta de nubes y descubren que están rodeados de rocas y montañas por todas partes. Ya la sensación era de miedo y el miedo se transforma en pánico y de pronto sentimos la acelerada de... Solo tuve 5, 6 o 7 segundos para comprender que algo iba mal, que nos íbamos a estrellar. La última imagen que tengo es mirar hacia arriba y ver cómo se abría el techo del avión. Estaba muerto. Fuerza Área Uruguaya 571, Santiago. Fuerza Área Uruguaya 571, Santiago. Fuerza Área Uruguaya 571, ¿me escucha? El avión comenzó a deslizarse a una velocidad tremenda. Pensé que acabaría estrellándose contra la montaña, pero se detuvo. Y cuando paró dije, estoy vivo. Vi la zona del impacto. Me di cuenta de que había una brecha en la cresta y que los pilotos debieron ver esa brecha y apuntaron hacia ella para intentar superar las montañas. Un poco a la izquierda o a la derecha y habrían chocado contra las paredes y el avión se habría desintegrado. Yo diría que fue una suerte extraordinaria que el aparato no se desintegrara por completo al chocar con la montaña. Solo partió la cola y entonces el frontal se fue deslizando montaña abajo sin chocar con nada. La verdad es que fue increíble. El fuselaje acabó aterrizando en esta ladera que es muy inclinada. Estaba totalmente cubierta de nieve y esto permitió que el fuselaje se deslizara, hiciera un par de giros siguiendo la pendiente y llegara al fondo del glaciar. Fue una situación extremadamente afortunada. Creo que hay que ser cuidadosos al usar la palabra milagro. Me refiero a que hay que pensar en las personas que no sobrevivieron, que murieron y sirvieron de alimento. Está claro que para los padres de estos chicos no fue un milagro. Este es uno de los brazos de un asiento. Lo encontré en lo alto de las montañas. Evidentemente era parte de uno de los asientos que salió despedido del fuselaje. Es escalofriante pensar que alguien iba aquí sentado. Es el testimonio de un momento muy trágico. Que nada conocíamos de la nieve, nada conocíamos, éramos chicos jóvenes, en el Uruguay la altura máxima son 100 metros, o sea, no conocíamos absolutamente nada, era todo un desastre, gente muerta, gente herida, gente con las piernas rotas. Inmediatamente que el avión paró, estuvimos atendiendo a heridos, atendí a la madre Nando, enseguida la toqué y estaba muerta. Estaba como contorsionada alrededor de un asiento en una postura que me hizo comprender que no podía estar viva. El estado de Nando para nosotros era de estar muerto.
Había salido despedido desde el asiento de atrás al de adelante y su cara estaba muy hinchada. Apenas pude reconocerle. Movimos el cuerpo de Nando hasta ponerlo cerca del exterior del fuselaje para hacer sitio a los que habían sobrevivido al accidente. Y el piloto tenía mucho dolor y nos pidió si le podíamos dar el revólver para matarse porque estaba sufriendo mucho. Alguien dijo que estaba vivo y comprendí que era la persona clave para decirnos cuál era nuestra situación. Estaba completamente atrapado y era imposible sacarle. Antes de que el piloto muriera le oyeron decir: pasamos Curicó, pasamos Curicó. Estaba conmocionado. Comprendía que había cometido una equivocación y se decía: ¿cómo ha podido ser? Recuerdo claramente que dijo: pasamos Curicó, pasamos Curicó. Allí había un mapa y nos pusimos a localizarlo. Curicó estaba claramente en la vertiente chilena. Los supervivientes pensaron: esta es la única información fiable que tenemos de alguien que se supone que sabe de esto. Así que si hemos pasado Curicó, significa que estamos en la parte occidental de los Andes. Se encuentran en un valle glaciar a 3.600 metros en medio de los Andes. Hoy en día sigue siendo un lugar muy remoto. Es un valle como un congelador gigantesco, rodeado por picos en 3 de los lados y un tramo abierto en la zona este. Las montañas que lo rodean tienen 4.200, 4.500, 4.800 metros de altura. Hacia el este está el Sosneado, un volcán de 5.500 metros. Las paredes son muy abruptas. Tuvieron que protegerse inmediatamente contra elementos o ninguno habría sobrevivido a la primera o segunda noche. Se encontraban de repente en un entorno de alta montaña donde tenían que adaptarse lo antes posible a la altura. La primera noche fue una noche horrible porque el sol se puso a las 4 de la tarde y tuvimos que esperar prácticamente como 15 horas a que salga el sol de vuelta. Tuvieron que decidir rápidamente cómo sobrevivir a la primera noche. Compartir el calor entre ellos fue probablemente la mejor opción que tenían. Tenían la esperanza de ser rescatados y confiaban mucho en ello. Tenían que hacer lo posible por sobrevivir esos primeros días hasta que sobre las montañas aparecieran los helicópteros para rescatarles. Pero no fue así. Y entonces los amigos empiezan a morir a tu alrededor. Movimos los cuerpos muertos al exterior del fuselaje para poder tener más espacio. Inmediatamente que se cayó el avión y no teníamos comida, al principio fijador de pelo, algunas copitas de licor, unas maní con chocolate, eso fue toda la comida que tuvimos. Si una persona sufre un accidente como el que tuvo Nando, el tratamiento que haríamos hoy, en el siglo XXI, es exactamente el que la naturaleza dispuso ese día de 1972. Se ha demostrado recientemente que la baja temperatura o hipotermia es uno de los pocos neuroprotectores efectivos para proteger a un cerebro dañado. Es probable que el hecho de que Nando fuera dado por muerto y colocado con los heridos graves y los cuerpos muertos junto a la entrada, que era la parte más fría del fuselaje, tuviera un efecto protector significativo sobre su cerebro dañado.
Es una gran paradoja, pero probablemente fue el propio accidente lo que mantuvo a Nando con vida. Lo primero que empecé a ver fue los ojos y las caras de mis amigos muy cerca de mí, mirándome y diciendo: Nando, nos hemos estrellado. ¿Puedes oírme? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Nos hemos estrellado. Recuerdo que las primeras palabras de Nando fueron para preguntar por su madre y su hermana. Dijeron: tu madre ha muerto y Susie está muy grave. Mi mente descartó en ese momento a mi madre. Estaba muerta. No podía hacer nada por ella. Así que me centré en mi hermana y me arrastré hasta donde estaba. Él la quería mucho e intentó mantenerse fuerte, pero no se podía hacer nada. Cuando salí afuera por primera vez me quedé asombrado por la majestuosidad y la grandeza del lugar donde estábamos. Todo era blanco, blanco, blanco. Hacía frío. Era un lugar inmenso y silencioso. A una altura de 3.000, 3.500, 4.000 metros no hay absolutamente nada. Hay hielo, nieve y rocas negras. Eso es todo. No hay nada que pueda ofrecer algún tipo de alimento o nutriente. Nada. Absolutamente nada. Evidentemente esperamos un rescate durante el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, pero no llegó. Llegado a Chile, dividió la zona de búsqueda entre aviones de la Fuerza Aérea Chilena, aviones de la Fuerza Aérea Argentina y el nuestro. Estuvimos haciendo una serie de vuelos sobre la cordillera de los Andes, de norte a sur, cosa que nunca habíamos hecho nosotros, y absolutamente nada pudimos ver. En una situación de esas, dudás de que tu hijo no sobreviva. Lo importante para mí fue la búsqueda. Fue muy triste la etapa que vivimos cuando no sabíamos nada de ellos. Yo era uno de los que pensaba de que ya se había terminado todo en la cordillera. Mi corazón me decía que estaban muertos. Las últimas horas que estuve con mi hermana, con Susie, solo pude abrazarla. No teníamos medicinas, no teníamos nada. Ella estaba malherida internamente. Me quedé con ella toda la noche y creo que ella era consciente de que yo estaba allí. Ella no podía hablar. Solo me miraba con sus hermosos ojos. Y aquella noche murió en mis brazos. Al menos me alegro de que muriera conmigo al lado, de que no estuviera sola. Las esperanzas murieron realmente el 10º día, cuando oímos por el pequeño transistor que teníamos que habían abandonado la búsqueda. Antes del 10º día manteníamos alguna esperanza. Después de aquello la esperanza se desvaneció. La esperanza solo prolongaba el sufrimiento. La esperanza desapareció por completo. Le digo: Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un lugar donde guardábamos unos chocolates y una lata de sardinas que teníamos. Y Nando me mira a los ojos y me dice: Carlitos, yo me como al piloto.
El esfuerzo por sobrevivir era intenso. El miedo, la espera de los helicópteros, la lucha contra el frío, la sed y el estrés de ayudar a los demás. Los días pasaban y no sentí dolor en el estómago ni nada parecido. Tenía hambre, pero no recuerdo sentir dolor. Cuando una persona está en inanición, lo que ocurre es que empieza a recuperar nutrientes del hígado. Lo siguiente en desaparecer es normalmente el músculo y luego el tejido adiposo, el tejido graso. Y luego empieza la digestión de los órganos internos. Eso es lo que realmente ocurre en la inanición prolongada. Necesitaban una fuente de alimentos. Solo se puede sobrevivir unos días sin agua y ese problema lo habían solucionado. Pero no se puede sobrevivir en ese entorno más de unos cuantos días o semanas sin algún tipo de alimento. Estás abandonado y no hay nada a esa altitud. Buscas cualquier cosa que se pueda comer. Habíamos leído historias de exploradores que intentaban comer zapatos o maletas o cinturones de cuero. Y lo intentamos. Probamos trozos de cuero de las maletas, pero no eran comestibles. Están tratados químicamente. Hacían más mal que bien. No teníamos nada. No puedes comer goma espuma de los asientos. No puedes comer plástico. Habían abandonado la búsqueda. Teníamos que comer. Las chocolatinas se habían terminado y si querías sobrevivir, el instinto de supervivencia es probablemente el instinto más poderoso en cualquier ser humano. Te encontrabas en un estado mental distinto. La decisión de comer los cuerpos muertos de nuestros compañeros fue una idea que comenzó a surgir en nuestras mentes al mismo tiempo porque todos teníamos el mismo miedo, la misma falta de esperanza, la misma certeza de que estábamos muertos, de que estábamos condenados, abandonados a nuestra propia suerte sin posibilidad de rescate. En el mismo día, 3, 4 o 5 de nosotros empezamos a hablar de lo mismo. Yo lo hablé con Carlitos. No recuerdo si fui el primero o no, pero 5 o 6 horas después todos hablábamos de lo mismo. ¿Cómo se lo planteo a Adolfo? Le digo, che, Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, Carlitos no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. Fue muy difícil aceptar esta idea que estaba rondando la mente de muchos de nosotros. Queríamos seguir vivos y la única manera era comiendo los cuerpos de nuestros amigos. Uno de los argumentos que se usó para persuadir a algunos de los reacios a comer la carne de los cuerpos muertos fue la comparación con la Eucaristía. La Eucaristía católica, en la que el cuerpo de Cristo se convierte en pan, y comemos el pan. Era una analogía que ayudó a los que dudaban en comer carne humana. Los supervivientes solo disponían de un destornillador y un hacha que iban en el avión. Así que tuvieron que fabricar algunas herramientas. Algunos lograron fabricar cuchillos con el plástico de las ventanillas. En febrero de 2005 tuvimos la suerte de encontrar uno de ellos. Este es uno de los cuchillos que hicieron. La razón por la que necesitaban cuchillos era porque tenían que cortar la carne. Así que este se empleó para eso. Lo afilarían o lo cortarían con el hacha. Es terrible invadir a alguien y aprovecharse de alguien que ha muerto. Y la única razón por la que lo hice es porque pensé que si yo hubiera muerto, me habría sentido muy orgulloso de formar parte del mantenimiento de la vida. Es difícil imaginarse uno mismo en esa situación, pero si hubieras estado allí, habrías sido uno de nosotros. Si solo hay una opción, la decisión llega fácilmente. Pensémoslo. Cada individuo de ese grupo tenía que mirar hacia abajo y ver pequeñas porciones de proteína, pequeñas porciones de grasa. Y cuando se lo llevan a la boca, ¿qué les diría su mente? Para algunos sería, Dios mío, este era mi amigo. Este era alguien en el asiento 3B. Pero al consumirlas, de pronto sus cuerpos respondían favorablemente y sentían algo de fuerza, algo de energía que volvía al cuerpo.
Era un pequeño destello, un destello de esperanza por el que podrían sobrevivir y ser rescatados. Desde el punto de vista religioso, para mí no era ningún pecado. Yo entendía que un cuerpo que estaba ahí, antes que se lo coman los gusanos o se descomponga, podía ser utilizado por nosotros. A mí no me afectó para nada, ni me afecta ahora. Desde un punto de vista médico es proteína, grasa, lípidos, carbohidratos y una fuente de energía, no hay duda. Para ellos, probar distintas partes del cuerpo, comer los órganos más ricos en vitaminas era esencial para su nutrición. Era lo que necesitaban sus organismos. Cuando probaban algo diferente, lo sabían bien porque sus cuerpos les decían: sí, necesitas más vitaminas, necesitas esto. Cualquier sabor diferente era bienvenido. Así fue como terminaron comiendo todo. Comieron casi todas las partes del cuerpo. La gente usa el término canibalismo para esa fuente de alimento. Yo lo considero más bien una comida de supervivencia. Hicieron lo que tenían que hacer. He leído y he visto que nuestra historia se describe a veces como canibalismo, lo que para mí es un error. Canibalismo es matar para comer. Los guerreros de la antigüedad mataban a las tribus enemigas y luego se comían a los muertos, lo que tenía mucho significado tribal y espiritual. En nuestro caso, creo que el término apropiado que habría que emplear es antropofagia. Es solo una cuestión de terminología. Hicimos un pacto e hicimos lo que la gente hace ahora, donar sangre a amigos o a familiares, igual que se hacen trasplantes de órganos. Hicimos un pacto y dijimos: de acuerdo, si muero, por favor, usad mi cuerpo para que al menos alguno de nosotros pueda salir de aquí. Como seres humanos, vemos y hacemos cosas tan terribles que no llegamos ni a imaginarlas. Pero las cosas iban a empeorar. Lo que los supervivientes no sabían era que aquel sitio era una bomba de relojería. El fuselaje se encontraba en medio de una zona de frecuentes aludes. Era solo cuestión de tiempo que llegara uno. En el avión nadie tenía experiencia con glaciares, con aludes o con la nieve. Ese era uno de los aspectos trágicos de la situación. Los aludes han llegado a derribar edificios de cemento desde sus cimientos. Han descarrilado trenes y destrozado puentes de acero. Las avalanchas pueden producir una enorme fuerza de impacto. Estábamos en lo peor que te puede pasar en la vida. Estábamos perdidos en los Andes, sobreviviendo de la peor forma imaginable para un ser humano. 3 días seguidos que nevó, o sea que estábamos encerrados en el avión, prácticamente rodeados de nieve. Así sobrevivimos 2 semanas y media después de que el avión se estrellara, cuando una noche, en completa oscuridad, oímos un sonido distante. He oído que algunas personas describen el comienzo de una alud como una gran explosión, como un avión rompiendo la barrera del sonido. A medida que la luz se derrumba sobre su capa más débil, a veces hace un ruido siseante y otras veces es absolutamente silencioso y no sabes que está bajando por la montaña hasta que te golpea directamente. De pronto sentimos como el ruido de una tropilla de caballos que bajaba desde lo alto. Fue algo rápido como un rayo. Escuché el sonido, miré hacia mi derecha y en ese momento el alud golpeó el avión. El alud descendió por la montaña y entró directamente por el extremo abierto del fuselaje, destrozando la barrera que habían construido para protegerse, y sepultó a toda la gente que estaba dentro.
2 segundos después estaba completamente sepultado por el alud. Toneladas de nieve que se nos meten adentro del fuselaje y nos sepultan a todos. Estaba totalmente atrapado por la nieve y el alud. Era el silencio más majestuoso que se pueda imaginar. No podía moverme. Quedas atrapado en una postura contorsionada. Podías estar inclinado hacia atrás con los talones contra la cabeza. Podías estar en una postura donde el dolor era insoportable y tampoco podías respirar. Es una forma horrible de morir. Sentí que estaba muriendo y entonces una sonrisa afloró en mi cara porque comprendí que todo había terminado. Solo puedes sobrevivir durante 3 minutos sin oxígeno. Si no tienes suficiente oxígeno para respirar, mueres antes de 3 o 4 minutos. Probablemente alrededor del 75% de las personas sepultadas por aludes mueren de asfixia. Roy Harley logra salir y salgo yo. Y la primera cosa que nosotros queremos hacer es sacar a nuestros amigos. Yo quise sacar a Diego Storm, quise sacar a Gustavo Nikolic, pero cuando llegué a ellos estaban los 2 muertos. Debió ser una situación increíble de pánico. ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Todos estaban confinados en ese espacio, pero en cuanto movían nieve la apilaban sobre otro porque todos estaban juntos. Seguí buscando a los que podía, destapar a los que podía. Después abrí los ojos y me di cuenta que entré de vuelta al cuerpo y que estaba vivo. Y me destaparon. Roy Harley me quitó toda la nieve de la cara. Me acuerdo que buscando a la única mujer que estaba viva en ese momento, que era Liliana Metol, buscándola a ella me encuentro la cabeza de Nando Parrado, que había logrado sobrevivir. Ese alud mató a 8 de nosotros. Ese alud terminó con la vida de 8 de los nuestros. Fue otro golpe brutal. Como si las cosas no pudieran estar peor, llega el alud y mata a 8. Es difícil imaginarlo. Estás atrapado en ese espacio tan reducido. El alud ha cubierto el avión por completo. No hay luz. Y ahora en ese espacio minúsculo tienen tan solo un poco de oxígeno para sobrevivir. Y están sobre sus compañeros muertos, los que estaban vivos hacía apenas unos instantes. Sobrevivir durante 3 días a algo así es una de las circunstancias más horribles que uno puede imaginar. Nuestra primera preocupación al estar enterrados como un submarino sin energía en el fondo del océano, con agua encima, era ¿cómo podemos salir? Y también el oxígeno. Así que dijimos, no os mováis demasiado, respirad lentamente porque no sabemos cuánto aire tenemos. Muchos dijeron, ¿qué importa si no hay aire? Si salimos de esta sepultura, de este fuselaje, estaremos en la misma situación en la que estábamos antes, perdidos en medio de los Andes. Nadie nos está buscando. No tenemos comida, no tenemos agua, tenemos frío, moriremos de todos modos. Ya estamos sepultados. Quedémonos aquí. Tenían que comer de los amigos que estaban allí mismo. Peor aún. Es decir, la historia de los supervivientes está llena de momentos extremos. Creo que el espíritu humano es a veces más fuerte que la realidad. Nos preguntamos, ¿qué hacemos ahora? Al menos estamos respirando. Y si estamos respirando, estamos vivos. Luchemos hasta que dejemos de respirar. Encontré en el suelo una de las barras con las que se sujeta el equipaje y la usé para hacer un agujero en el techo del fuselaje y que así pudiera entrar el aire. Siempre he pensado que de no haber ocurrido ese alud, no habríamos sobrevivido. Y la gente me pregunta por qué. Bueno, en primer lugar, el alud cubrió el avión y todas las tormentas y el viento nos pasaban por encima, así que no nos golpeaban directamente. Y en segundo lugar, podíamos aguantar 1 mes y medio más porque teníamos 8 cuerpos más. Es muy duro pensar así, pero era la realidad.
Yo estaba aterrorizado. No sabía qué hacer. Simplemente seguí mi corazón, mi intuición. Quería volver con mi padre y no tomé en cuenta todos los riesgos que eso implicaba. De haber sabido a lo que teníamos que enfrentarnos, no lo habríamos intentado, siquiera. A medida que la nieve se iba fundiendo, el fuselaje quedó en una especie de pedestal. Era muy inestable. De hecho, tenían miedo de que empezara a rodar hacia un precipicio. A medida que pasaban las semanas, crearon una rutina de secar el avión, secar las mantas para dormir, recolectar agua y comida. Era una rutina de funciones básicas. Se encontraban en una situación de supervivencia. El sitio más seguro en aquel paraje desolado era el fuselaje. Era como una cabaña, como un iglú, y encontrábamos comodidad en su interior. Solo salíamos porque había que caminar, probar cosas y explorar. La cordillera de los Andes es inmensa. Se extiende por toda América del Sur. Es abrupta, elevada. El aire está muy enrarecido en los Andes, como también ocurre en otros picos del mundo de gran altura. Es una cadena de montañas muy complicada a la hora de escalarla. Los primeros que salieron del avión se alejaron solo unos 200 metros del fuselaje. Les resultaba tan difícil caminar sobre la nieve profunda y las grietas que tuvieron que volver. Era muy duro salir del avión. Era muy duro porque el avión de alguna manera te protegía. Entonces retirarse del avión era durísimo. Yo hice como 3 expediciones de salir y volver, siempre tratando de buscar la cola del avión, y en la última expedición yo me acuerdo que yo me entregué. Yo volví con los ojos ciegos, me quemé con la nieve, no tenía lentes, y se me aflojaron los dientes, con los pies medio gangrenados. Era muy difícil porque te sentías como un insecto contra las inmensas fuerzas de la naturaleza. En la historia nuestra era más fácil morir que vivir. Lo más atractivo era morir. Somos seres que aprendemos y necesitábamos ganar en experiencia. Si queríamos intentar nuevas expediciones, teníamos que aumentar las precauciones, teníamos que estar mejor equipados. En cualquier historia de supervivencia que puedas leer, tanto si es en una isla desierta o en medio del océano o en las montañas, la gente improvisa por pura desesperación y construye y elabora lo que necesita para sobrevivir. Una vez que conseguimos fabricar un par de raquetas de nieve, fui elegido como jefe de la expedición, probablemente por mi deseo de salir de allí y de buscar a mi padre y volver con él. Así que dije, bueno, tenemos que probar el material, tenemos que avanzar en el descenso del valle para ver cómo reaccionamos como equipo. Nando se convirtió en lo que en el colegio llamaríamos un cabecilla, el chico al que todos los chicos más jóvenes obedecen y admiran. Roberto, Antonio y yo salimos una mañana con la intención de alejarnos lo máximo posible del avión y volver en el mismo día. Era una prueba, como un análisis de investigación y desarrollo, por así decirlo. Comenzamos a andar bajando el valle, y de pronto, cuando superamos un pequeño promontorio, vimos la cola del avión. La cola había salido despedida y arrancada del fuselaje, había acabado rodando montaña abajo y estaba en el valle. Había unas cuantas maletas en su interior y nos pusimos inmediatamente a buscar comida. Solo encontramos una pequeña caja de bombones y una cámara. También encontramos algo que nos interesó mucho, baterías. Baterías de 24 voltios instaladas allí, en la cola. Nos dijimos, bueno, tenemos baterías, tenemos radio en la cabina, a lo mejor podemos hacer funcionar la radio. Así que decidimos pasar la noche allí. Al día siguiente volvimos al fuselaje y dijimos, tenemos que sacar las radios de la cabina.
Roy nos ayudó. Él había montado su equipo de música en casa, así que le nombramos experto en radio. Pero conectar un equipo de radio a baterías no es fácil. No sabíamos hacerlo. De la parte de atrás de la radio salía un montón de cables que tuvimos que cortar. ¿Cómo conectar esos cables a la batería? Era imposible. No funcionó y otro soplo de esperanza se desvaneció por completo. Nos afectó mucho porque habíamos puesto mucha esperanza en que las radios funcionaran. Recuerdo que cuando encontramos la cámara en la cola dije, tiene carrete. Hagamos fotos porque tal vez esta cámara sea encontrada dentro de 50, 60 o 100 años y revelarán el carrete y verán que vivimos aquí. Porque estábamos convencidos de que íbamos a morir. Por eso hicimos fotos. Una noche me tiró con un frasquito que tenía y vi que estaba muy dolorido, así que lo bajé y me dijo que se estaba muriendo. Le empecé a hacer respiración artificial como 1 hora y cuando yo paraba a hacer la respiración artificial, él quedaba como que se moría. Entonces le seguí haciendo respiración hasta que me acalambré acá, después vino otro calambre aquí, y le dije que ya no podía más, acariciándome las manos así. Se murió con una cara de felicidad. En el caso de Numa Turcati, su estado físico le indicaba que iba a morir y que no había esperanza para él. Y no sobrevivió. Nos queríamos mucho y nunca se quejó. Murió pesando 25 kilos. Cuando estás condenado a morir, la espera es horrible. Yo hablaba con Roberto, tenemos que salir de aquí en cuanto sea posible. No podíamos intentar escapar hacia el sur porque no sabíamos a dónde íbamos. Hacia el norte estaba la parte norte de América del Sur. Para nosotros, hacia el este se extendía toda la cordillera de los Andes, pero hacia el oeste estaba Chile y teníamos que intentar llegar a ese país. Antes de morir, el piloto había dicho, hemos cruzado los Andes, pero Chile se encuentra al oeste. Al oeste está Chile, se convirtió en un lema, un dogma que ninguno de ellos ponía en duda. No sabíamos si estábamos en Argentina o en Chile. Solo sabíamos que hacia el oeste estaba Chile gracias al sol. Si subíamos a la cima de una montaña, veríamos valles verdes y luces de alguna ciudad en el horizonte. La salvación estaba hacia el oeste. La información de la que disponían indicaba que la elección más sensata era ir al oeste. Pensaron, tras esos riscos tienen que estar los valles verdes de Chile. Hacia el este pensaban que estaban los Andes y nada les animaba en esa dirección, excepto el hecho de que era cuesta abajo. Los supervivientes no sabían que de haber ido hacia el este, había un hotel a 30 kilómetros en el valle. El hotel está a 27 kilómetros. Llegar hasta allí es una caminata tremenda y está al otro lado del río Edpo, que es un río muy grande. No se puede cruzar. Así que probablemente no habrían sido capaces de llegar al otro lado, donde estaba el hotel. Es fácil tomar decisiones cuando tienes toda la información, pero ellos no la tenían.
Nando estaba desesperado por salir de allí, porque quería volver con su padre y decirle que no todo estaba perdido. Nando estaba ansioso por partir. Tenía una determinación extraordinaria para irse y volver con su padre. Creo que comprendió que o conseguía salir de allí o probablemente todos morirían. Creo que los demás demoraban la decisión, vacilaban, le retenían, pensaban que el momento no era adecuado, no dejaban de posponerlo. Es difícil saber por qué, creo que en parte porque temían que pudiera fracasar. Al mismo tiempo, él comprendía que necesitaba apoyo, así que me pidió que fuera con él. Yo veía que en aquel avión mucha gente animaba a Nando y apoyaba su idea de irse, pero no estaban dispuestos a acompañarle. Pensé que era una actitud muy cobarde, como apoyar a alguien pero sin hacerlo por completo. En aquel momento comprendí que yo era la persona que podía ayudar a Nando. Nando dijo, tú tienes muy buena vista, sabes leer mapas, tienes muchas habilidades y quiero que vengas. Y Tintín estaba en forma, Nando estaba en forma y yo también. La última expedición, Parrado y Canessa y Vicentín tenían los sobres de dormir. Pero de pronto tuve la idea de que con esa tela se podía hacer un bolso de dormir, pero no solamente tuve la idea, sino que además hice la realización y fue sin duda el orgullo mayor de mi vida como aporte. Lo que yo hice para esa expedición final fue ese bolso de dormir que yo pude construir. Carlitos cosió esas piezas con una aguja e hilo de cobre y fabricó una especie de saco de dormir que era fundamental para luchar contra el frío y tener éxito. Cuando voy de escalada tengo una lista para el equipo. Prendas térmicas, botas especiales, crampones que atados a las botas dan tracción en la nieve, piolet, guantes, gorro, prendas aislantes, tienda, saco de dormir, cuerdas, anclajes. Hay un montón de equipo que nos resulta indispensable cuando vamos a la montaña. Y cuando esos chicos se estrellaron, eran jugadores de rugby e iban vestidos de verano. Encontrarse de repente en medio de esa soledad ártica, prácticamente con nada, debió de ser terrible. Tuvieron que improvisar. Tuvieron que construir y crear su propio equipo para poder salir de allí. Ya habíamos decidido que 3 de nosotros abandonaríamos el avión en cuanto el tiempo fuera favorable. Por fin salimos los 3 el 12 de diciembre. Pero salen a caminar y vuelven 20 metros y me dice, Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Yo tenía un rosario, él le da un beso a la cruz del rosario y a cambio de ello me entrega un zapatito, un pequeño zapato, y me dice, Carlitos, te prometo que voy a venir a buscar el par. O sea, voy a venir con ayuda a buscar el par. Pero me agrega, y esto es lo más importante, si eso no pasa y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. Que como yo digo, solamente un grande hace una cosa de esas, porque él no tenía por qué darnos una autorización así, pero lo hizo. Hacia el oeste está Chile. Esa era la idea con la que nos fuimos del fuselaje. De lo único de lo que estábamos seguros era de que al oeste estaba Chile. El primer día nos sentíamos muy optimistas, llenos de energía. Al comienzo del día todo es muy fácil porque la nieve está endurecida, pero a medida que avanza el día la nieve comienza a fundirse. Nunca había escalado montañas hasta entonces, así que no sabía lo que hacía. Todo era extraño. A esa altitud respiras, pero tienes menos oxígeno. Recuerdo haber visto películas en las que se ve a montañeros caminando muy lentamente hacia la cima y me decía, ¿por qué no avanzan más deprisa? Pero ahora me encontraba en la misma situación y apenas podía moverme. Respiraba 5 veces y movía una pierna y luego la otra pierna y subías paso a paso. Cuando se enfrentaron a esa pared, tenían por delante 600 metros de desnivel con una inclinación de 45 grados.
lo que es muy empinado. Y la nieve obstaculiza su ascenso, como se puede imaginar. Sin conocimientos y sin entrenamiento, eres como un niño cuando te enfrentas a una pendiente de nieve. Intentas subir directamente. Puede que uses las manos y los pies, pero te resbalas y te deslizas, y por cada paso que das, caes atrás medio paso. Es difícil explicar el miedo a lo desconocido, a no saber en qué te estás metiendo. Puede ser aterrador. Incluso el alpinismo, aunque sepamos a qué nos enfrentamos y cuál es la ruta y la cima, y aunque todo esté bien documentado, sigue siendo intimidante. Parece un acto de valentía, pero te aseguro que no era valor lo que nos movía, sino el miedo. Intentamos subir por la zona de piedras en vez de por la nieve, pero las rocas se desprendían y enormes rocas caían hacia nosotros. Le dije a Nando, vamos a matarnos, vuelve Nando, no podemos seguir por aquí. Cuando alcanzamos una de las falsas cimas, me sentía tan completamente agotado que dije, ya no me quedan fuerzas. Y Roberto dijo, vamos, ¿estás respirando? Sigues respirando, vamos, puedes hacerlo. Está bien, dije. Seguiré adelante hasta que deje de respirar. Ese era mi pensamiento. No había nada más profundo ni nada más importante. Estoy vivo, sigo respirando, seguiré adelante. Extendimos el saco de dormir. El viento se calmó y el valle estaba increíble, maravilloso. La luna salió. Teníamos algo de brandy que habíamos encontrado en la cola del avión. Y tomando el brandy me sorprendió que estuviera disfrutando del paisaje después de tanto esfuerzo y tanto sufrimiento. Lo que estábamos viendo después del primer día, después de subir esa primera montaña, no era lo que yo esperaba encontrar. El primer día pensé que estaríamos en la cima, mirando hacia los verdes valles de Chile, pero apenas habíamos subido la mitad de la montaña. Por supuesto, fueron muy desesperantes durante los 3 primeros días porque ellos demoraron 3 días en subir. Lo que ellos pensaron subir en un día demoraron 3 días. Y al cabo, durante 3 días los veíamos los puntitos retirarse. Roberto miraba a lo lejos y vio una línea. Pensaba que podía tratarse de una carretera. Para ellos era imposible saber si lo era o no. La cuestión de la carretera es interesante porque Nando decía que la carretera no existía. Pero la carretera está allí y yo apostaría a lo que fuera a que la vi. Ahora sabemos que realmente sí vio la carretera. Cuando estuve allí saqué unas fotos y comprobé que se puede llegar a ver la pista que hoy se usa para acceder a ese valle desde el este. Es interesante porque, aunque era la respuesta correcta, en aquel momento consideramos que había una oportunidad entre 1000 de que allí hubiese una carretera. Se encontraban en una situación muy difícil. Ya habían realizado un esfuerzo inmenso por llegar a esa altura de la montaña. Y Nando seguía teniendo la esperanza de poder ver valles verdes desde la cima. Cuando me sentí extenuado, Nando simplemente decía, sigamos adelante. Pensábamos que al subir la montaña veríamos la salvación al otro lado. Y cuando subimos la primera montaña y nos asomamos a la otra vertiente, me quedé paralizado. No podía respirar. No podía hablar, no podía ni siquiera pensar porque lo que veíamos era horrible. En vez de valles verdes, veíamos montañas y picos cubiertos de nieve en todas direcciones, hasta el horizonte y 360 grados a nuestro alrededor. Pensé que ya estaba muerto y decidí la forma en que iba a morir. Era absolutamente imposible que pudiéramos sobrevivir a lo que había ante nosotros.
Y le dije a Roberto, mira, ya no podemos volver. Lo único que podemos hacer es continuar. Moriremos, pero moriremos intentándolo. Él me miró y dijo, bueno, ya hemos hecho muchas cosas juntos. Hagamos una más. Muramos juntos. Cuando Tintín, Nando y Roberto llegaron a la cima de la montaña y no vieron los valles verdes de Chile que siempre habían creído que estaban al otro lado, fue un momento terrible y un golpe psicológicamente demoledor. Y una vez más, demuestra la extraordinaria resistencia mental de Nando. En vez de hundirse y deprimirse, en vez de abandonar por completo, simplemente dijo, bueno, seguiremos adelante, seguiremos hacia el oeste. Se dice que las situaciones duras y exigentes crean carácter. Yo creo que en realidad revelan el carácter. Cuando te encuentras en una situación así, una situación desesperada, todo lo que eres y todo lo que has aprendido sale al descubierto. Roberto y yo nos llevábamos muy bien, hacíamos un equipo formidable. Y le dije a Roberto, mira, si seguimos los tres avanzaremos muy despacio. Entonces dijimos, Antonio, vuelve atrás, por favor, danos la comida que tengas, nosotros seguiremos hacia adelante. Dile a los chicos que seguiremos escalando hacia el oeste. Tintín estaba encantado. Bajó la montaña lo más rápidamente que pudo, porque al menos uno se sentía seguro en el avión. Sabían que allí habían sobrevivido y que seguirían sobreviviendo. Y al cabo de los 3 días vimos que bajaba uno y fuimos al encuentro de él, que era Vicentín, y cuando llegamos, Vicentín nos cuenta de que habían llegado a la cima de la montaña y cuando llegaron a la cima de la montaña, en vez de encontrarse los verdes prados chilenos, se encontraron con un panorama patético. Pero tomaron la decisión Nando y Roberto de pedirle la comida que tenía Vicentín y su ropa, y lo mandaron al fuselaje y lo mandaron con un mensaje para todos nosotros de que ellos dos iban a seguir adelante aún hasta morir. Vio 2 picos sin nieve. Y detrás de esos picos no se veían más montañas, se veía la humedad del Océano Pacífico. Cuando estás allí y ves lo lejos que están esos picos, comprendes de verdad lo desesperado de la situación en la que se encontraban. La necesidad que yo tenía de salir de allí era tal vez mayor que la de los demás, porque llegaría un momento en que solo nos quedarían los cuerpos de mi madre y de mi hermana. Y ni siquiera quería pensar que llegaría el momento en que tendríamos que usar sus cuerpos para sobrevivir. Tenía que salir de allí. Y empezamos a bajar las montañas, y así fue. 2 chicos que decidieron seguir adelante. Yo dije, adelante, no lo pensemos más. Sabía que era una ruta sin retorno, pero cada paso contaba. Y si volvíamos al avión, no habría ninguna posibilidad. Quise ver a qué se enfrentaron, qué tuvieron que afrontar. Quería ver el reto que suponía para un montañero porque me fascinaba su historia. Así que en diciembre de 2005 recorrimos la misma ruta. Elegimos las mismas fechas. Queríamos experimentar las mismas condiciones de nieve y recrear cuanto fuera posible el desafío al que se enfrentaron sin morir en el intento, por supuesto. Así que llevamos un equipo y fuimos preparados. Nuestro plan era establecer los campamentos lo más cerca posible de los sitios donde ellos acamparon. Pero una vez que nos encontramos en la ladera, el riesgo de aludes era tan alto que podía ceder entera y arrastrarnos a la muerte. No nos gustaba aquello y decidimos que lo adecuado era avanzar rápidamente y llegar hasta la cima en un día. Una vez llegáramos a la cresta, estaríamos a salvo de los aludes. Nada podría caernos encima, así que fue un día brutal, muy duro. Nos esforzamos mucho y conseguimos llegar hasta arriba cubriendo en un día la distancia que Nando y Roberto cubrieron en 3. Fue agotador. Cuando estás en la montaña es difícil evaluar las distancias y tamaños. Los valles por los que descendieron son realmente inmensos.
Tenemos una foto que hicimos allí en la que se ve un pequeño punto oscuro que en realidad es Mayu, uno de los miembros de nuestra expedición. Una vez que ves ese punto, te das cuenta del tamaño del valle que estás contemplando. Estás rodeado de montañas inmensas por todas partes. Es una experiencia impresionante. Lo que recuerdo de los 10 días con Roberto son imágenes borrosas de un esfuerzo constante y agotador. Era tan inmenso. Las montañas eran tan inmensas que tenías la sensación de no estar realizando progreso alguno. Pensabas, vale, llegaré allí, tardaré 2 horas, o 3, o 5, pero era tan inmenso que parecía que no llegabas nunca. La única razón que nos hacía avanzar era que ya no podíamos volver atrás. Nando y Roberto, al realizar aquel recorrido durante 10 días agotadores, consiguieron una hazaña increíble. Es difícil imaginar lo que sufrieron. Ellos no pueden explicarlo. Yo creo tener una idea de lo que tuvieron que soportar, pero es una hazaña asombrosa. Creo que fue Roberto el que dijo, un pie en el terreno, el otro pie en la nieve. Esa es la línea entre la vida y la muerte. Voy a conseguirlo. No voy a morir aquí como los demás. Aquella línea donde acababa el hielo fue también para mí la línea entre la vida y la muerte. Sí, fue como cruzar una frontera invisible que nos hacía pasar de un mundo a otro. Nos sentíamos muy contentos. Ahora que las temperaturas son más suaves y que no hay tanto peligro de morir por congelamiento, surge un nuevo problema. Y es que al no haber refrigeración para su comida, esta comienza a pudrirse. Nando y Roberto se habían ido el 12 de diciembre de 1972 y estábamos cerca de perder la esperanza. Al día siguiente, nos alegramos mucho al ver cómo iban cambiando las cosas. Desde el entorno habitual de hielo, nieve y roca, a empezar a oír agua fluyendo. Oír cursos de agua fue como volver a la vida normal. Y entonces encontramos un río que nacía del hielo. Y allí había una zona de hierba verde. Fuimos encontrando la vida. El primer signo de que había algo de civilización cerca fue cuando vimos una vaca. Así que tenía que haber seres humanos cerca. Entiendo lo importante que fue para ellos. Empezaron a ver plantas, algunas flores, seres vivos. Olían esas flores y pensaban en todo el tiempo que llevaban sin hacer algo así. Sin el placer de oler la hierba. Y Nando y Roberto hablan de cuando encontraron los primeros signos de civilización y discutieron sobre si podían haber caído de un avión. Pero Roberto dijo, no puedes abrir la ventanilla de un avión. Era una señal de que por ahí habían pasado seres humanos. Me sentía como en un hotel de 5 estrellas. Tenía agua, hierbas para comer, y comprendí lo poco que necesitamos para ser felices y cómo exigimos a la vida mucho más de lo que necesitamos. Supe realmente que iba a sobrevivir en un momento en que yo estaba mirando hacia el oeste y Roberto miraba hacia el norte. Y Roberto dijo, mira Nando, un hombre a caballo. Miré inmediatamente y lo vi.
Los dos empezamos a gritar. Alguien nos estaba mirando. Era un ser humano. No podíamos comunicarnos, pero nos miró porque evidentemente no podía creer que hubiera dos chicos tan alto en las montañas. Era muy difícil comunicarse con aquel río de por medio. Producía mucho ruido y no se podía cruzar. De haberlo intentado, les habría arrastrado y se habrían ahogado. Llegó la noche y le perdimos de vista. Recuerdo que aquella noche le dije a Roberto, bueno, estamos cerca de la civilización. Tal vez mañana consigamos ayuda. Me siento feliz. ¿Cómo te sientes tú? Esas cosas. Y tenemos que conseguir ayuda para los demás. Y a la mañana siguiente, hacia las 5:30 o 6, vimos una pequeña hoguera al otro lado del río. Yo estaba más fuerte que Roberto, así que bajé. El fragor de la corriente era tan intenso que no podíamos entendernos. Entonces aquel hombre, con gran inteligencia y sentido común, cogió una pequeña piedra, la envolvió con un papel, lo ató junto a un lápiz y lo lanzó al otro lado del río. Entonces fue cuando escribí aquel mensaje. Vengo de un avión que se estrelló en las montañas. Soy uruguayo. Llevamos 10 días andando. Tengo un amigo ahí arriba que está herido. En el avión quedan todavía 14 personas heridas. Tenemos que salir de aquí cuanto antes y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo vendrán a recogernos? Por favor, ni siquiera podemos caminar. ¿Dónde estamos? Para mí la parte más importante es la última frase. ¿Dónde estamos? No teníamos ni idea de dónde estábamos. Sabíamos que estábamos en los Andes, en América del Sur, pero esa era toda nuestra referencia. ¿Dónde estamos? Le tiré la nota. Él la leyó. Me miró, volvió a leerla y dijo, está bien. Esperad ahí, esperad. Y se subió a su caballo. Pero antes me tiró un trozo de pan y queso que yo llevé a Roberto. Aquel hombre tardó 10 horas a caballo en llegar al pueblo más cercano. Cuando llegó allí reunió a 5 o 6 militares a caballo de un puesto militar y volvió con ellos. Y cuando llegaron nos sentíamos tan felices. Estábamos dejando atrás el horror, la muerte. Y volvíamos a abrazar la vida. Y de pronto la realidad empezó a golpearnos cuando vimos a aquellos periodistas que empezaban a aparecer como de la nada en medio de las montañas. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema, que no, sí, no contestar. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Nando perdió a su familia. Creo que fue devastador para él. Nos dieron algo de comida. Recuerdo que nos dieron sopa caliente y cosas así. Y entonces sacaron un mapa y dijeron, ¿dónde están los demás? Yo dibujé un círculo en el mapa y ellos dijeron, eso es Argentina, es el Sosneado. No podéis haber cruzado los Andes a pie. Y yo dije, miren, no sé si es Argentina, pero sé que están allí. La distancia que recorrieron desde el fuselaje hasta los Montanese es de 60 kilómetros. La medimos con un GPS. El problema de esa cifra es que se trata de kilómetros muy, muy largos.
Lo que Nando y Roberto hicieron me sigue asombrando. Sin entrenamiento alguno, sin conocimiento de lo que estaban haciendo y sin equipo, consiguieron de alguna manera sobrevivir. Después de haber recorrido la misma ruta que la expedición, creo que es realmente un ejemplo inspirador del espíritu humano, de lo que los hombres pueden llegar a hacer en condiciones extremas cuando hay una voluntad fuerte. La noticia de que escuchamos al embajador uruguayo hablando por radio diciendo de que era oficial de que habían aparecido Parrado y Canessa. Imagínate tú lo que fue ese momento, escuchar los nombres Parrado y Canessa para nosotros, porque al escuchar los nombres era el final de nuestra historia, era el final de nuestro dolor, era el final de nuestra lucha, pero por sobre todas las cosas era el principio de la libertad, era por lo que habíamos luchado. Imagínate lo que fue ese festejo. Yo siempre digo que daría todo lo que tengo porque alguien hubiera filmado ese momento, porque parecíamos locos alrededor de esa radio, porque solamente con el nombre de Canessa y Parrado era el final de nuestra historia. Entonces fue cuando llamaron a los helicópteros. Y cuando los helicópteros llegaron ocurrió lo mismo. ¿Dónde están los chicos? Y yo dibujé el mismo círculo y el piloto me miró y dijo, mira, nunca los encontraré, tienes que venir con nosotros. Así que me metieron en el helicóptero, me ataron los cinturones, me pusieron unos auriculares y un micrófono y despegamos. El piloto no dejaba de decir, no tengo potencia suficiente, estoy demasiado alto para este tipo de helicóptero. ¿Estás seguro? ¿Seguro que no estás perdido? No, no estoy perdido, sé dónde estoy. Recuerdo el helicóptero vibrando y el plexiglas del frontal vibrando como si fuera a saltar. El motor del helicóptero giraba a plena potencia. Y por fin cruzamos las montañas. Entonces el piloto hizo descender el helicóptero y yo dije, mire, está allí, está allí. El fuselaje era todo blanco y hasta que no estuvimos a unos 100 metros él no pudo verlo. Y de repente dijo, lo veo, lo veo. Por fin llegaban a por nosotros. Fue algo imposible de describir. Una emoción tan profunda e intensa que es muy difícil transmitirla en palabras. Dos de mis amigos subieron a un helicóptero y yo subí en brazos a Daniel, al tercero. Y el piloto despegó. Dijo, ¿cuántos tenemos? Y yo dije, 3. Él dijo, cierra la puerta, cierra la puerta. Así que fui, cerré la puerta, cerré la otra y dije, deme un momento, por favor. Y estos amigos me abrazaron y lloraban y gritaban de felicidad. Recuerdo esas sonrisas tan amplias. Fue un momento maravilloso. Mi padre me llamó. Estaba llorando. Dijo, Nando está vivo. Estaba sentada en la cama y mi padre me abrazaba llorando y diciendo, tenía razón, está vivo. Así fue como supe que Nando y Roberto habían aparecido. Si es para Uruguay puede dar la paz. Y ahí entonces yo orejeando como las barajas, los nombres de los chicos, empecé Fernando Parrado, Antonio Vicentín, hasta que llego al nombre de mi hijo, donde es evidente que tengo que desarmarme porque toda la fuerza de un hombre se desvanecen ante la
sorpresa de ese hallazgo maravilloso que es ver a tu hijo con vida. Llegué a la puerta de ese viejo hospital gritando que quería entrar. Nadie podía detenerme. Estaba muy delgado, pero muy guapo. Y sujetó en brazos a mi padre y le levantó del suelo. Estaba fuerte. La gente me pregunta, ¿en ese momento te sentiste culpable por estar vivo? Siempre contesté, celebramos la vida. No nos sentíamos culpables. ¿Por qué? ¿Culpables? ¿Culpables de qué? Hace 10 semanas un avión con 45 pasajeros a bordo, la mayoría miembros de un equipo de rugby de Uruguay, se estrelló durante el vuelo desde Montevideo, Uruguay a Santiago de Chile. Se realizó una búsqueda, pero esta fue abandonada hace varias semanas. Esas montañas son un cementerio de aviones. Tienen 5.000 metros de altura, están cubiertas de hielo y nieve y la visibilidad es a menudo nula. Todos los pasajeros habían sido dados por muertos. Y hoy ha ocurrido lo increíble. 2 supervivientes agotados y famélicos han cruzado las montañas durante 10 días hasta alcanzar la civilización. Creo que el mejor psiquiatra del mundo nunca encontraría una respuesta al comportamiento humano allí. ¿Habría yo hecho lo mismo? Creo que cuando la noticia llegó a Estados Unidos todos se preguntaban, ¿cómo me habría comportado yo de haber estado en esa situación? Titulares de prensa señalaban que volvieron los antropófagos, volvieron los caníbales. Tuvimos que sobrevivir con la carne de nuestros amigos y no queríamos herir la sensibilidad de las familias que también eran nuestras familias. Estos supervivientes, en medio de las condiciones más atroces, no se convirtieron en salvajes. Se apoyaron unos a otros. Mantuvieron su fe en Dios. Su fe en que Dios les acabaría salvando. Creo que les ayudó mucho que cuando estaban en Chile, todavía en Chile, y cuidados en un hospital, llegó un sacerdote y les dijo, hicisteis lo correcto. Y después de eso, la Iglesia Católica dijo que habían hecho lo correcto. Para entonces, los supervivientes habían decidido que querían que se escribiera un libro, y formaron un comité para elegir al editor y al autor. Tenían miedo de la clase de libro que se podría escribir. Inevitablemente la verdad demostraba que algunos supervivientes se habían comportado de forma heroica y otros de forma menos heroica. Pero pensé que no tenía sentido escribir un libro a menos que contara la verdad. La imagen de Nando que describe el libro es la de alguien excepcional. Y al final, la persona que le salva a todos procede de los demás personajes, no del propio Nando. Es muy extraño porque salimos de las montañas con los mismos sueños. Yo tenía mi casa, mi familia, todo. Y cuando él llegó a su casa, su foto estaba en la chimenea, junto con la de los difuntos de su familia. Mi padre, que era muy pragmático, se dijo, no volverá. Así que regaló mi ropa, vendió mi motocicleta y se sumió en un estado mental muy delicado. Quería mucho a mi madre y a mi hermana. Siguió llorando por ellas hasta el fin de su vida. Nando intentó seguir los sueños normales de un joven y estaba completamente perdido. No sabía qué hacer, a dónde ir. Así que no sé si era más fuerte cuando estaba fuera de la montaña o cuando estaba allí arriba en las montañas. Cordillera debe haber sido más dura porque perdió a su madre y a su hermana. Y luego, a posteriori, siguió con una fuerza tremenda que realmente no tiene forma de expresarse y de comprenderse.
Cuando volví de los Andes me dije, ¿qué era lo más importante en mi vida antes de aquello? Antes del accidente de avión, mi padre era el presidente de la Asociación Uruguaya de Pilotos de Coches. Me había llevado a las carreras desde que era muy pequeño. Me gustaba el ruido de los coches, las carreras, y quería correr. Así que empecé a correr porque pensé que era importante para mí. No tiene nada que ver con el peligro o con el miedo. Tiene que ver con lo que pensé que tenía que hacer en la vida. Sé que probablemente hoy me enfrentaré a muchos peligros, pero no miro hacia atrás y digo, bueno, tenía demasiado miedo, no quiero volver a tener miedo. La principal razón de mi voluntad de salir de allí era volver a ver a mi familia y a mi padre. Así que pensé que dar el nombre de mi padre a la montaña más alta que escalamos era una especie de regalo para él. Aunque pasó por esa experiencia trágica y perdió a su madre y a su hermana, decidió que en vez de dolerse y venirse abajo, disfrutaría de la vida. ¿Por qué no celebrar el hecho de haber sobrevivido a aquello? Creo que se decidió por eso y se dijo, voy a aprovecharme de la vida que tengo y voy a hacer las cosas que me gustan en vez de no hacer nada en absoluto. Y a través de los coches encontré a una chica hermosa, me casé con ella y llevamos más de 30 años casados. Así que bendigo el momento en que decidí hacerme piloto de carreras. 2 años, fuimos todos juntos, fue una experiencia increíble y creo que era una forma de mostrarle a sus hijas dónde ellas habían nacido en realidad, porque si Nando no hubiera caminado ni no hubiera hecho lo que hizo, ellas no hubieran nacido. Entonces era una forma de mostrar el principio de sus vidas. En general, he tenido una vida estupenda. Tengo una familia maravillosa y hago lo que me gusta, que es apreciar el absoluto hecho de estar vivo. Cada día, cada respiración. Volvimos a Chile con Roberto y Gustavo y nuestras familias y estábamos conduciendo por las pistas de tierra y subiendo montañas cuando de pronto vimos un hombre a caballo bajando por la montaña a un lado de aquella pista. Pasamos a su lado y era Sergio. Le reconocimos. Así que paramos el coche y Roberto y yo corrimos hasta él y dijimos, Señor, por favor, pare, pare. Y dijimos, nos hemos perdido, ¿puede ayudarnos? ¿Puede decirnos a dónde podemos ir? Él nos miró y empezó a llorar. Tengo esa foto de Sergio con nosotros dos. Les recordamos y cuando podemos vamos a visitarlo. Señoras y señores, con ustedes el señor Nando Parrado. A veces es muy difícil hablar de uno mismo, pero es agradable sentir que a veces puedes devolver algo. No sé si tengo un mensaje. Puedo compartir lo que aprendí y lo que me ha dado la vida, aunque a veces es difícil. La vida es más simple de lo que parece. Para mí el amor es lo más importante. El amor hacia nuestras familias nos mantuvo vivos. Me gustaría también honrar a todas las personas que iban en ese avión. Porque en vez de estar Nando aquí, podría haber estado Marcelo, o Guido, o Arturo, o Alexis, o Gastón. ¿Por qué estoy yo aquí y no ellos? Esa es una de las preguntas para las que nunca tendremos respuesta. Parece una tontería. Me gustaría que estuvierais aquí, que nunca nos hubiéramos subido a aquel avión. Os envío el abrazo más fuerte y cálido que pueda dar. Estéis donde estéis, siempre estaréis en mi corazón.